Buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde estén, como siempre digo. El día de hoy vamos a empezar a encarar un poco las necesidades y las preguntas de un terreno en el cual yo no me meto porque no es mi campo de acción, que es el tema de las lesiones deportivas. Entonces voy a hacer una pequeña introducción a este tema para que ustedes estén en contexto y sepan de dónde viene. La persona que tengo al frente es el Rafa Rocha, que ha atendido a varios de los chicos que yo entreno. Y el tema de las lesiones siempre es un tema recurrente. Aparte de otras dolencias que hay que van más allá de lo físico, el tema de las lesiones siempre pasa a ser un tema recurrente y es uno de los peores miedos de los entrenadores. Es multifactorial, un tema de manipulación de la carga de entrenamiento, un tema filosófico de los entrenadores, un tema de conciencia del equipo de apretar más o de apretar menos, historial del deportista, edad, recursos, sistemas sanitarios locales, etcétera, etcétera. O sea, podríamos nombrar una multifactorialidad de cosas que hacen a la lesión y toda una historia. La lesión cuenta una historia y todo lo que hay por detrás de esa lesión. Así que, para no seguir demorando con esto, le voy a dar ingreso acá al caballero Rafael Rocha para que se presente y para que nos cuente un poco de su historia y por qué es el tema de las lesiones y qué tan importante, qué es lo que pasa en todo este camino desde que el deportista se lesiona o se podría prever o tratar de disminuir el riesgo de lesiones hasta que llega al consultorio del Rafa. Así que, Rafa, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Un placer, Ale, gracias por la invitación y en algo que a mí me encanta, como es el deporte, y además la interacción entre profes y kines y entrenadores, que es la clave de poder descifrar qué le pasa al deportista y encontrarle la vuelta. Si no tenemos esta comunicación, es muy difícil a veces detrás de un escritorio decir cuál es la solución, digamos. Hay que encontrarla entre varias personas y abordarla desde varias personas para que verdaderamente el deportista vuelva al mediano alto rendimiento. Así que bueno, gracias. Vamos a empezar, Rafa. Contame un poquito, contanos a todos quién sos, cómo caíste en la profesión y sobre todo qué es lo que más te atrapa, qué es lo que te atrapa, qué enfoques te atrapan y el por qué. Bien. Bueno, yo soy Rafael Rocha, soy del interior de la provincia de Córdoba, de una ciudad que se llama San Francisco. Yo siempre jugué al básquet, primero amateur, después federado, hasta que terminé la secundaria y me vine a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, kinesiología. Así que siempre mi enfoque fue estudiar kinesiología para dedicarme al deporte. Después fui explorando otras alternativas porque en la carrera te abre mucho la cabeza y me encantaba todo lo que veía, desde lo respiratorio, desde lo neuro, desde lo traumatológico, pero siempre fue algo que me fui sintiendo muy cómodo, sobre todo con los deportistas, con la necesidad del deportista de estar en actividad y con el malestar del deportista a la hora de no poder estar haciendo la actividad que más le gusta. Así que yo creo que las cosas se van dando solas, ¿no? Y hay que a veces saber escuchar en qué campo uno se siente más cómodo. Y yo creo que en ese punto contacto mucho por ahí con los pacientes, porque hablamos como la misma terminología, sabemos lo que nos pasa cuando no podemos entrenar, la necesidad que tenemos de movernos, y es algo que también trato de transmitir a las personas que no se mueven y que no hacen actividad física, porque no solo atiendo deportistas, sino también a personas que tienen una lesión X y que hay que introducirlos en el mundo del movimiento. Así que bueno, yo después empecé a correr, cuando ya no jugaba más como federado, empecé a correr por mi cuenta hasta que empecé a descubrir las carreras de montaña, cuando eso recién estaban acá teniendo su auge en la provincia. Y desde ahí, bueno, me atrapó mucho el trail running, empecé a correr como todos, creo que el trail te atrapa mucho y empezás a correr todos los fines de semana, empezás a meter muchos kilómetros, te sentís bien, la montaña te hace despejarte y ese es un arma de doble filo, ¿no? Te sentís tan bien y te da tanto placer estar en la naturaleza, estar corriendo, estar haciendo actividad física con amigos,
que cada vez lo buscas de forma más frecuente. Es como un ansiolítico que cada vez necesitamos una dosis más grande. Y eso, bueno, se ve reflejado en querer hacer más kilómetros, más carreras, progresivamente uno va aumentando la dosis. Eh, y ahí creo que tuve mi primera experiencia con las lesiones específicas del running, porque también hay que diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones que ocurren en el deporte y cuáles son las lesiones deportivas? Es diferente, ¿no? O sea, puede ser que estés haciendo fútbol y que de pronto te caigas y tengas un esguince de muñeca, pero no es una lesión deportiva, sino que es una lesión en el deporte. ¿Sí? Entonces, hay lesiones que son específicas de cada deporte y es distinto el abordaje también. Eh, Ahí comencé con un dolor de rodilla inespecífico que aumentaba con la carga. Venía corriendo muchas carreras después de 2 o 3 años, aumentando las distancias con sensaciones buenas, siempre, por así decirlo, en los primeros puestos de las categorías y es un poco lo que el corredor también va buscando, ¿no? Cuando se siente bien y ve buenos resultados, empieza a ajustar un poco más. Eh, y en mi preparación de los primeros 42 de montaña, siento un dolor cada vez más intenso en la cara lateral de la rodilla, al costado de la rodilla derecha. Y como yo ya en ese momento trabajaba en el Hospital Privado de Córdoba, como primero fui residente, después ya hice kinesiología deportiva en la especialidad, y también empecé a estudiar reeducación postural, fueron una de mis primeras especialidades, RPG. Después también empecé a estudiar osteopatía, terapia manual, lesiones deportivas relacionadas a la terapia manual. Entonces, bueno, empecé a buscarle la evaluación, el diagnóstico a mi dolor de rodilla y fui pasando por el sistema médico convencional, ¿no? La consulta médica, la evaluación médica de camilla. eh, Aparentemente estaba todo bien, la movilidad bien, los tejidos bien, la flexibilidad bien. Entonces, estudios complementarios, resonancia magnética, y solamente aparecían lesiones viejas de cuando era un chico, adolescente y jugaba al básquet, que había tenido una lesión meniscal, pero estaba todo bien. Pero yo quería correr y el dolor a medida que pasaban los kilómetros iba aumentando. Y cada vez se aparecía antes. Primero eran los 10 kilómetros, después los 7, después los 5, y ya lo último eran 2 kilómetros y ya el dolor era muy agudo. Pero después para caminar, para hacer gimnasio, para hacer fuerza, no molesta. Entonces hago una evaluación biomecánica, ¿no? Una evaluación biomecánica de fuerza, plataforma de fuerza, salto, filmación en cinta, de frente, de costado, celda de carga, salía todo bien. Más desconcertado todavía, ¿no? Porque dentro de todo estaba todo bien, pero el dolor seguía. Y bueno, básicamente nunca encontré el diagnóstico más allá de rodilla del corredor, como se le dice, o tendinopatía de la cintilla iliotibial, ¿sí? Pero antiinflamatorio, corticoide local, pero no hizo que yo vuelva antes al deporte. Y la solución básicamente fue dejar de correr varios meses, te diría que entre 6 y 7 meses, y empezar a andar en bicicleta. Ahí empecé a tener contacto con el mountain bike. Obviamente que el corredor que hace bicicleta siente un aburrimiento profundo. Para poder hacer algo de lo que uno siente como adrenalina, tenés que meter 2 o 3 horas de bici. Y bueno, hasta que empecé a entrenar un poco más fuerte, empecé a meterme en las carreras de mountain bike y bueno, ahí encontré un poco el placer, ¿no? Corrí el Río Pinto, la Vuelta a la Tascumbre, Transmontana, entonces ahí me enganché un poquito más. Bueno, y después volví a correr sin ningún tipo de dolor, empecé a correr de vuelta, calle, empecé a buscar lo que encontraba antes en la montaña, lo empecé a encontrar en la calle y en las distancias más cortas con un poco más de velocidad. Y yo creo que ahí entendí que cuanto más rápido corría, menos me molestaba, ¿no?
por esas épocas yo también organizaba capacitaciones internacionales con distintos referentes de la rehabilitación, de Londres, de Estados Unidos, y tuve la suerte de conocer a Chris Johnson. Después, si lo querés buscar, Chris Johnson es un Christopher Johnson, kinesiólogo, flaco largo. exactamente, de Seattle. Y lo conocí en Buenos Aires, di una capacitación en donde yo iba a buscar muchas herramientas sobre tendinopatías y la verdad que creo que nos voló la cabeza a todos los que estábamos presentes porque nos hizo un filtro muy grande de que la mayoría de las cosas que usábamos como herramientas prácticamente no tenían evidencia científica y sí el manejo de la carga, la dosificación de la carga y sobre todo lo que se llama entrevista motivacional, que para esa época era como 2012, 2013, era algo medio desconocido. La entrevista motivacional constaba de sentarse, hablar con el paciente, tener una charla de café, prácticamente sin escritorio, sin bata de por medio, donde uno empezaba a hablar con la persona y empezaba a entender un poco por qué estaba transitando, ¿no? Y era algo diferente. En la kinesiología generalmente ya viene el paciente con un pedido médico, 10 sesiones de fisioterapia, y te dice prácticamente qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Ultrasonido, magnetoterapia, masaje, estirar, fortalecer. Entonces, la capacidad de pensamiento se reduce un montón a indicaciones médicas. Y esto era un abordaje distinto, era sentarse, hablar con la persona y entender un poco por qué proceso estaba transitando, ¿no? Y ahí empezamos a hablar con Chris de cadencia, tiempo de contacto en el suelo. Chris es triatleta, tiene 9 horas 10 en full, o sea que estaba bastante bien. Fue muy gracioso porque salimos una vez a correr y me llevaba, no sé, creo que era 3:15, 3:20 y me iba hablando en inglés. Así que era muy difícil poder entablar una conversación con una naturalidad y con una economía de carrera que tenía, que yo lo veía y trataba de sacarle información a ver cómo hacía para correr con esa economía y con esa facilidad. Eh, bueno, y ahí empecé a entender un poco de qué se trataba todas estas métricas que te tira Garmin y que muchos atletas la tienen y no la saben usar, ¿no? Entonces, básicamente es entrar en el Garmin Connect y empezar a ver un poquito las métricas y los datos que tiraba y solaparlo con la entrevista motivacional. En qué estadio está el atleta, cuánto hace que corre o que hace esa actividad, o si hace triatlón, cuánto tiempo lo hace, si viene de deportes individuales o vienen de deporte de grupo, de conjunto, o viene de la resistencia, o viene de no hacer absolutamente nada, y empezar a encontrar, ¿viste? Estímulo en la resistencia. Lo que tiene la resistencia es que te permite ir más lento y cada vez hacer más sin cansarte tanto, ¿no? A diferencia de los deportes de alta intensidad y de poco tiempo. Entonces es muy llamativo, es muy seductor la larga distancia, incluso las personas que hacen trail running, digamos, empezar a entrar en esta vorágine de correr 50, 60, 100 kilómetros, 120, 160 kilómetros. ¿Por qué? Porque te permite caminar también. No hay nadie que corre los 160 kilómetros, excepto los primeros 10, digamos. ¿No? Entonces es muy llamativo y es muy motivador para la persona entrar en la larga distancia porque implica que bajan mucho la intensidad. Y ahí es donde viene el error, ¿no? Muchas personas se piensan que yendo más despacio van a reducir la cantidad de lesiones y es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque aumenta la cantidad de tiempo que están en competencia. Ahora, Entonces, quiero, sí, a quiero, ver. quiero, quiero ordenarle a la gente un poco la idea que acabas de transmitir. A ver, para ponerlo sobre la mesa. No es, a ver, no es un tema con los médicos, sino es un tema de procedimiento. Hay una cuestión, voy a ponerle un nombre y vos corregime. Hay como una evaluación más pasiva y hay como una evaluación más activa y contextual.
en el contexto que se puede llegar a producir la lesión, bajo la dinámica en que se produce la lesión, versus, o no versus, sino y por otro lado hay una evaluación que es pasiva, hay una evaluación que no toma en cuenta el contexto, y más en los sistemas médicos, sobre todo en los sistemas médicos, pero es en todo el mundo, es así, no es solamente en Argentina. En todos lados es así, un sistema médico en que el médico tiene que tratar de meter la mayor cantidad de pacientes por así decirlo, por hora, vamos a decirlo, para que rinda. Entonces, ¿estoy bien ahí? ¿Voy bien con esas dos distinciones en que Sí, estás? pasa por dos partes. Acá en Sudamérica pasa por una cuestión de costos, entonces el médico tiene que atender aproximadamente 30 pacientes por día, entonces el tiempo destinado a cada uno es entre 15 y 20 minutos, depende de la consulta. Entonces, en esos 15 o 20 minutos, el médico, bueno, aplica una serie de preguntas y test funcionales, entre comillas funcionales, para determinar un diagnóstico y encontrar, digamos, un posible tratamiento para ese paciente. Y en otras partes del mundo funciona por protocolo. ¿Qué está demostrado que funciona y qué está demostrado que no sirve como test de evaluación? Entonces Ok. aplican a todo el mundo una serie de protocolos y repiten como si fuera una máquina, ¿no? Protocolo ABCD, ABCD, y eso tira ciertos números, ciertos valores, y se rotula y se etiqueta un diagnóstico y un posible tratamiento, ¿no? Entonces pasa a veces por una cuestión económica y a veces por una cuestión sistemática de encontrar un modelo que pueda ser replicado en masa, ¿no? Para eso se Sí. aplican muchas veces los protocolos. Y ahí es donde a veces falla el sistema, donde somos tan diferentes, cada uno de nosotros, tenemos realidades tan diferentes, cada uno atraviesa situaciones diferentes. Entonces, en el atleta uno lo que tiene que tratar de entender es hoy dónde está parado, pero desde dónde viene y hacia dónde quiere ir, ¿no? Y eso es a veces lo que yo encuentro que hago diferente en el consultorio, donde me puedo tomar el tiempo, porque diseñé una forma de atención diferente, que es una sola persona por hora, donde me tomo el tiempo de poder hablar, de poder entrar un poco más en eso y descifrar lo que en mí no había encontrado como abordaje médico, ¿no? Nadie me preguntó cuántos kilómetros corría, cuánto desnivel metía por semana, cómo era mi alimentación, cuál era mi entrenamiento en el gimnasio. Simplemente vieron mi rodilla, vieron mi resonancia magnética y me dieron un protocolo de atención para ese tejido que supuestamente tenía una lesión, ¿no? Y en realidad ese tejido en algún momento biológicamente iba a curar, pero si yo no tenía un entendimiento de por qué llegué hasta ese punto, cuando yo vuelvo al deporte iba a cometer exactamente el mismo error, porque eso es cíclico, el cuerpo cura, el cuerpo tiene la capacidad de curación, de autocuración. El problema está en que si uno no entiende qué lo llevó a estar en ese punto, cuando uno vuelva al deporte va a aplicar exactamente el mismo patrón. Y eso se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir. Yo creo que ahí está la clave en lo que debemos hacer un abordaje desde una medicina reactiva, o sea, que reacciona ante la enfermedad, a una medicina preventiva y educativa. Eso reduce estadísticamente los costos, los tiempos, eh, reduce sobre todo la cantidad de personas que tienen que abordar, porque una vez que la persona, el atleta, pasó meses y meses con una lesión, ya empieza a intervenir la psicología, estudios por imágenes. He llegado a ver hasta cirugías exploratorias para ver qué había adentro. Entonces eso va incrementando el tiempo fuera del deporte, la permanencia y la instauración de la patología en la persona, y eso cada vez lleva más tiempo y más tiempo sobre todo de vuelta al deporte. Entonces, cuanto antes lo abordemos, y sobre todo desde una mirada un poco más holística, y sobre todo en la educación, de entender por qué llegó a estar como está, la solución es mucho más fácil.
Explícame el circuito entre que la persona se lesiona hasta que llega a vos, generalmente. Bien. Podríamos decir que en los deportes de resistencia, que es lo que tenemos en común, los atletas que tenemos en común, porque después tenemos otro tipo de deportes que la patología más común es traumática, llámese fútbol, rugby, los deportes de contacto. Pero en el deporte de resistencia, generalmente, excepto que sea algo traumático, ¿sí? Una caída, un esguince, una fractura, etcétera, las lesiones suelen aparecer de forma como una molestia residual que desaparece con un día de reposo. Luego ya permanece a veces durante un entrenamiento y desaparece en reposo y luego ya se instaura de forma permanente hasta que empiece a intervenir en la calidad y en la performance. Eso pasa generalmente en los deportes de resistencia. Y ya cuando la molestia es permanente, recién ahí el atleta o el deportista hace una consulta médica. La consulta médica muchas veces viene luego de haber consultado al amigo, al vecino, al primo, al entrenador y recién después la consulta médica. Cuando el deportista saca un turno médico, generalmente si va a la guardia o a un médico clínico, no va a saber abordar específicamente la lesión clínica. Entonces lo derivan a un especialista. Y hoy por hoy los especialistas, por lo menos acá, tienen una demora de entre un mes y medio como mínimo. Entonces, hay dos opciones, que la persona abandona completamente o sigue entrenando con cada vez más molestia. Y bueno, luego de esa primera consulta hay que ver qué pasó, digamos, cómo fue el abordaje. Pero muchas veces, como te dije recién, es estudios complementarios, imágenes, que eso llevan 1 o 2 semanas más, un diagnóstico y pedido de fisioterapia. Ahí de vuelta, 1 semana o 10 días de demora para la primera consulta y muchas veces las sesiones de fisioterapia suelen ser de forma pasiva, ¿sí? Aparatología para desinflamar los tejidos y bueno, y eso conlleva aproximadamente entre 2 o 3 meses y a veces más de eso y algunas de las patologías son de remisión automática porque simplemente bajó la carga de entrenamiento y otras permanecen porque solamente se trabaja sobre el tejido y no se modificaron las variables del entrenamiento. Claro, justamente te estaba por decir lo mismo. Estaba haciendo cuenta, son 3 meses. En 3 meses, un hábito que vos pudiste haber desarrollado en 2 años lo podés deformar tranquilamente. Podés tener lo que nosotros decimos un desajuste motriz no intencionado, o en lo que la cibernética se dice desajuste motriz no intencionado. Entonces ya ahí tenés un caldo de cultivo perfecto para el problema, Tal cual. para Tal multiplicar el cual, puede error. ser que en esos 3 meses bajó la carga y dejó de practicar porque la impotencia funcional era muy grande y hay que ver cómo es el retorno deportivo. Si durante ese proceso de recuperación se hizo una educación sobre cómo es la correcta vuelta a la carga o simplemente le dicen, le hacen un par de test de alta, de salto, bipodal, monopodal, eh, evaluación de fuerza, y cuando los test están normal, tiene la alta deportiva, que eso yo lo he visto, digamos, test, protocolos de evaluación física que son sumamente estructurales, y cuando la diferencia de fuerza, por ejemplo, no es superior al 10%, ya tiene el alta médico. Y después, cómo se vuelve a eso? ¿Quién le explica al deportista cómo volver al deporte? Ahí hay también otra zona gris bastante complicada. Mira, yo creo que la zona gris se da, es una opinión mía esto, ¿no? Una opinión de la cual yo me hago totalmente cargo. Yo creo que la zona gris se da por 3 motivos básicos. El primer motivo básico es la falta de formación de los profesionales con respecto a lo que son los patrones de carrera, patrones de nado, patrones, o sea, cualquiera te puede decir cuánto puedes correr, pero no todos te van a decir la forma en que tenés que correr en función a tu biomecánica natural, a tu biotipo natural. Ese es un punto. Creo que el otro problema es que no se habla o del concepto, no se interpretó nunca el concepto, antes sí, ahora no, el concepto de periodización técnica.
que es una readaptación de los patrones respecto al deporte, y que esos contenidos se distribuyen en el tiempo y se van afianzando. ¿Sí? Hay toda una distribución del contenido para ir adquiriéndolo. Y un tercer punto es una falta total de desconocimiento por parte de nosotros, los entrenadores, de cómo empezar a trabajar con una persona que viene recuperándose de un efecto residual, de una lesión residual. Porque hay que entender el concepto de residualidad. Ujú. Sí, hay algunos autores que comparan el proceso de recuperación con un proceso de entrenamiento que son parte de de la misma línea temporal fraccionada en dos. Entonces, empieza el proceso de recuperación, de rehabilitación, con una periodización y luego de esa tiene que continuar con el proceso de entrenamiento. También con una periodización y con una cantidad de cargas y pausas y recuperaciones que tienen que estar concatenadas. Entonces, el problema está cuando se hace, por un lado, la recuperación y no sigue una periodización, sino que son 3 series de 10 lento durante toda la recuperación y después un proceso de vuelta al deporte que no tiene nada que ver con lo que se hizo en el consultorio. Entonces, ahí te está faltando 1, 2 o 3 eslabones al medio. Que no es tan Entonces, cuando complicado, uno ¿eh? O sea, no no es es tan tan complicado, complicado. ¿no? Pero Sí, hay que entender cómo se estructura una planificación de entrenamiento y si vos entendés la lógica de la carga, la descarga, los procesos de adaptación, lo podés aplicar tanto sea para un ejercicio de recuperación, de readaptación o de entrenamiento. mirá, estoy tratando de suavizar lo que voy a decir. Lo estoy pensando porque estoy tratando de suavizarlo. Cuando yo decía zona gris es porque el desconocimiento en ese eslabón intermedio es mutuo. Los kinesiólogos muchas veces no sabemos de entrenamiento y el entrenador muchas veces desconoce de rehabilitación. Entonces, si los dos no acercamos esto que estamos haciendo entre vos y yo, que es decirte cómo sale de la lesión y vos me decís cómo entra al entrenamiento de nuevo, no se puede llegar a cubrir esa zona gris que está justo en la readaptación o al reentrenamiento. Entonces, por eso yo, particularmente yo, todavía sigo en formación y estoy haciendo especialidades en kinesiología deportiva para aprender cómo se estructura un entrenamiento. No porque yo vaya a dar entrenamiento, sino porque yo tengo que entender cómo manejar esa zona gris para que tenga una rampa suficientemente progresiva cuando entra al proceso de entrenamiento y no quede un eslabón o un escalón demasiado alto. Muchas veces en el consultorio se trabaja acá abajo y cuando entra en los niveles más bajos del entrenamiento está acá arriba. Entonces el escalón es muy alto y la persona no se puede llegar a adaptar cuando no se hace una rampa progresiva. Sí, ahí, a ver, hay un tema, el cual yo lo sufro muchísimo, que es el tema, como nosotros, o en mi caso, con la mayoría de los chicos que trabajo, no tengo contacto directo, no tengo contacto directo, yo me veo en todo momento obligado a tener que hacer un proceso educativo mayor, ¿sí? Explicando lo que son las métricas del movimiento, explicando cómo se interrelacionan entre sí, explicando por qué cuando determinados números empiezan a dar como una especie de alerta roja hay que parar y bajar un cambio, porque ahí se mezclan varios factores. Se mezcla el factor del que yo puedo y no puedo parar. Se mezcla el factor de que el dolor ya va a desaparecer, se mezcla el factor de soy deportista de resistencia, entonces yo me la banco, ¿sí? Esto que parece tan estúpido que estoy diciendo es tan normal, y en mujeres Es ni súper normal. hablar, con la capacidad que tienen las mujeres de soportar dolor, ni hablar. Eh, y Y encima tenemos una sociedad que a través de las redes promueve esto el de no procrastinar, el de todo el tiempo superar los límites, el de ver al descanso y a la pausa como una pérdida de tiempo. Y ahí entra lo de no procrastinar, ¿no? Entonces, si uno no entiende que la pausa es sumamente tan importante como el entrenamiento y que en esa pausa y en esa recuperación se van a procesar los efectos del entrenamiento, entramos en un gran problema.
Entonces, muchas personas a mí me dicen que cuando tienen un día de descanso lo ven como una pérdida de tiempo. Y eso es Claro. simplemente no comprender el proceso del entrenamiento. O cuando Todo proceso del entrenamiento. o te Perdón. llaman y te dicen un día feriado, Ale, el lunes y el martes es feriado acá en Argentina, entonces podemos entrenar mucho más. No, vas a entrenar exactamente lo mismo, no vas a entrenar mucho más. El feriado es una cuestión fortuita. La carga de Tal cual. entrenamiento del organismo no interpreta que es feriado o no es feriado. Y la otra es el entrenamiento suave, nunca es suave. Entonces, cuando se tiene que entrenar suave, lo que pasa muy cotidianamente en los deportes de resistencia es el famoso fondo en grupo, y el suave tuyo no es el suave mío y no es el suave de Rosita. Entonces, se entrena muchas veces en grupo y lo que debería haber sido suave para uno termina siendo un FTP del otro. Entonces, o una zona alta, una zona 2, una zona 3, una zona 4, depende cómo se arma el grupo, pero eso suele pasar cotidianamente. Entonces, y bueno, no, porque salimos en grupo y quería acompañar a mi amiga y mi amiga corre a tal velocidad, entonces yo me adapté y bueno, y ahí es donde uno no comprende la importancia de el entrenamiento por sensaciones, el entrenamiento por zona, el entrenamiento por potencia, simplemente se amolda a un grupo y ahí se pierde cuál era el objetivo de ese entrenamiento. Vos diseñaste el entrenamiento y te quemaste las pestañas para diseñar que esa sesión de entrenamiento tenía un objetivo y la persona hizo cualquier otra cosa, digamos, entrenó con otro objetivo y entrenó en otra zona y ahí, bueno, es donde empieza a acumular una fatiga que no era el objetivo de lo que vos planificaste. Sí, mensaje aparte y entre comillas, no sé, yo ya llevo casi 20 años de profesión, más o menos, ponele. Casi, no llegué todavía, por suerte, si no ya me sentiría muy viejo. Yo tengo Eh, 17, así que sí, estoy tan sí, viejo ya, que no. por eso te digo, no me quiero poner a contar porque me duele. Cuando me pongo a contar me duele. Nada, nada. Pero el, el punto principal es que muchas veces, y esto es es un reclamo de parte de los entrenadores hacia los alumnos, hay alumnos que hacen lo que se les canta el forro a las pelotas, hablando en latín. ¿Sí? Hablando en latín tranqui, así, tranqui, ¿no? Lo estoy diciendo. Entonces, mi consejo para esos entrenadores cuando detectan ese tipo de gente que va en detrimento también del equipo, en alguna forma, es, muchacho, está todo bien, nos seguimos juntando para comer un asado, pero usted vaya por su lado y nosotros como equipo vamos por otro. Creo que en los años he aprendido que es la solución más sana y más honesta que hay. Sí, yo creo que va a haber un porcentaje de personas que no toleran el entrenamiento suave y que siempre buscan en la fatiga, en el dolor, en la sensación de ahogo, esa dosis de dopamina que no la encuentran en el entrenamiento suave. Entonces necesitan tanto de esa dosis de intensidad que no la encuentran y no la van a trabajar nunca por más que vos se lo eduques. Y hay otro gran porcentaje de personas simplemente que lo desconocen, ¿no? No estamos hablando por ahí de las personas que atendés vos, que están educadas en esto, pero yo siempre pregunto, ¿qué te dieron? ¿Qué te indicaron? ¿Cuál es el objetivo? Y muchas veces el entrenamiento era tantos kilómetros sin ningún tipo de consigna, ni la intensidad, ni la comida, ni el descanso, ni en qué momento de la semana estaba estructurada la sesión, era simplemente una distancia o una cantidad de horas. Entonces, hay de las dos personas. Yo creo que de la que tiene desconocimiento y de la que tiene conocimiento, pero como decís vos, le importa muy poco. No, y hay personas que tienen desconocimiento no por culpa de ellas, sino por culpa nuestra. Sí, o tiene mal conocimiento, o como digo yo, a veces infoxicación, ¿no? La Infoxicación. infoxicación es como una intoxicación de conocimiento erróneo. Hace poco tuve un paciente que preparó el cruce de los Andes con ChatGPT en 3 meses. Una persona no corredora, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy por hoy la estructuración de un entrenamiento se puede incluso bajar hoy por internet,
pero eso carece de todo tipo de experiencia basada en un montón de preguntas que uno va haciendo y va tratando de llevar un hilo conductual en esa persona, no solamente para que haga la carrera, que es lo que está buscando por ahí la inteligencia artificial. Vos le pusiste, yo quiero hacer esta distancia o esta competencia, decime cómo lo hago. La inteligencia la información va a ser la misma, capaz que para Kipchoge, que para vos. Entonces, cuando vos te tratás de acoplar al plan de Kipchoge, y vas a quedar en la mitad de camino. O por ahí lograste la competencia, esta persona logró la competencia, pero los resultados a nivel tisular, a nivel de los tejidos, la va a estar pagando durante 6 meses aproximadamente. Porque todos esos procesos adaptativos que tienen que ser de forma lenta y gradual no se cumplieron. Entonces yo siempre digo, es como una tarjeta de crédito, ¿no? Vos sacás y vos no lo vas a ver hoy, vos lo vas a ver en el resumen de cuenta del mes siguiente. Pero ¿qué pasa? Como vos no lo viste, sacás hoy, sacás mañana, sacás pasado, y por ahí cuando te llega el resumen de cuenta, a veces vos pagás el mínimo de la tarjeta. Entonces te permite seguir gastando, pero nadie te quita que tenés una deuda, que esa deuda tiene intereses. Entonces vos el segundo mes pagás el mínimo y seguís gastando, hasta que llega un punto que se corta el saldo. O sea, dice, che, ya no tenés más para pagar, gastaste demasiado más de lo que ganabas. Entonces ahí es donde aparecen muchas veces las lesiones por sobreentrenamiento y uno le echa la culpa, cambié la zapatilla, no, metí unas pasadas y bueno, y uno dice, no, pero para ver, ¿cómo fueron tus métricas este último tiempo? Y uno entiende que eso no es de ahora, viene progresivamente sobrecargando el sistema, y yo uso una frase que es cuando la demanda supera la capacidad, ¿no? La demanda supera la capacidad. Entonces tenés dos opciones, o le demandas menos o aumentas tu capacidad. Y en realidad hay que hacer las dos cosas, hay que bajar la demanda por un tiempo hasta que puedas aumentar la capacidad. Y la capacidad a veces se ve reducida. En el caso de las mujeres se puede ver reducida, por ejemplo, por un proceso de perimenopausia, se puede ver reducida por la menstruación, se puede ver reducida porque hemos tenido brotes de COVID, hemos tenido dengue, hay personas que son sumamente sedentarias, entonces durante los procesos de estrés, el cortisol elevado hace que nuestra capacidad baje, ¿no? Entonces, a la capacidad que vos tenías siempre y que vos le pedías una determinada demanda, de pronto haces lo mismo y te lesionás. Y vos decís, ¿por qué me lesioné si hago lo mismo de siempre? Bueno, pero tenés menos capacidad. ¿Por qué tenés menos capacidad? Por esto, por esto, por esto. Tenés menos sueño. Tuviste un bebé y el bebé llora de noche, entonces tu capacidad de sueño se ve reducida. Y si vos tenés menos sueño, menos profundidad y menos horas de sueño, tu capacidad está reducida. Y haciendo lo mismo de siempre te vas a romper. ¿Sí? Entonces, o bajás la demanda o aumentás la capacidad. O recuperás la capacidad que tenías antes, ¿no? Y en la persona de más de 45 años hay que entender que esa capacidad se va perdiendo año a año, se va reduciendo. Cada vez es más chiquita la capacidad. Entonces, si vos haces lo mismo que hacías a los 20, te vas a romper. Entonces, ¿cómo recuperas tu capacidad? Y entrenando fuera del deporte, entrenando la fuerza, la flexibilidad, la movilidad, el sueño que se ve tan alterado con el estrés, con el estilo de vida, ¿no? Bueno, hasta acá nosotros hemos sido, como vos dijiste al principio de la charla, reactivos. Hemos estado hablando de lo que ocurre una vez que la lesión ya se presentó, ¿sí? Y creo que vamos a unir este punto con una visión o un esquema más preventivo. Hasta acá fuimos reactivos. Hablamos de Bien. todo lo que pasa. Ahora vamos a hablar de lo preventivo. ¿Qué es lo que podríamos hacer o cómo podríamos coordinar esfuerzos para evitar este tipo de situaciones? Bien. Primero que todo es conocer a la persona. Conocer a la persona desde algo que se llama sistemas dinámicos complejos. Alguna vez lo habrás escuchado, los sistemas dinámicos complejos involucran un montón de variables que van a hacer que el resultado sea distinto en todas las personas. Entonces, cuando yo hablo de conocer a la persona, hablo de hábitos, trabajo, cantidad de horas de vigilia y cantidad de horas de sueño, calidad del sueño, alimentación,
horas de gimnasio y planificación del gimnasio, y a veces revisar la técnica de la ejecución de los ejercicios, porque por ahí la planificación y la periodización está bien y la ejecución está mal. Entonces, evaluar todo eso, edad, sexo, cirugías previas, lesiones previas, procesos hormonales, llámese diabetes, tiroides, vitamina D, alguna otra alteración hormonal. Y eso me da un panorama de dónde partimos, por así decirlo, ¿no? Y a eso le sumo algunas métricas que podemos obtener a través de los relojes, ¿no? Para, además del testimonio de la persona, sumar las métricas, como pueden ser cadencia, oscilación vertical, longitud de zancada, ratio vertical, tiempo de contacto en el suelo y zonas cardíacas de entrenamiento. ¿Sí? Eso es particularmente lo que más utilizo. Después hay algunas otras, pero eso es lo que más utilizo en el consultorio. Ya vamos a entrar ahí a métricas. A mí lo que me interesa que establezcas o que la gente pueda escuchar es la previa, ¿sí? Nosotros si pudiéramos invertir esta historia, ¿sí? Nosotros contamos el final. Si nosotros pudiéramos invertir esta historia, ¿sí? En un mundo ideal, ¿cómo podríamos, independientemente del manejo de la rampa de carga e independientemente de la calidad de las relaciones que se dan en el grupo donde estás entrenando, ¿sí? No me quiero meter en ese tema todavía, ¿qué buenas prácticas podríamos tener para evitar llegar a ese punto de la lesión? Yo creo que la educación es la base de todo. La educación de calidad, la información de calidad, en base a todos estos parámetros que cuando ya estás lesionado tenemos en cuenta, es los mismos parámetros, aplicarlos al conocimiento de la persona que realiza una actividad física, y si esa actividad física ya es estructurada, entra en un proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, una cosa es la actividad física convencional, la cantidad de movimiento que tiene durante el día, ¿no? Y otra cosa es el entrenamiento físico, que a esa actividad física ya tiene una intención, una intensidad, una periodicidad, una carga determinada. Eso ya estructura un entrenamiento físico que lo divide de la actividad física, ¿no? Entonces, lo que yo digo, por ejemplo, a los pacientes, a las personas que son sedentarias, es por cada 8 horas de sedentarismo, necesitamos un promedio de 70 minutos de actividad física diaria para reducir las patologías que están asociadas al sedentarismo. ¿Sí? Entonces, parece poco, pero es un montón. Cada 8 horas de sedentarismo, 70 minutos de actividad diaria para reducir las patologías asociadas al sedentarismo. Llámese hipertensión, colesterol, dolores musculares, pérdida de la flexibilidad, pérdida de la masa muscular, ¿sí? Y eso estamos hablando de 70 minutos de actividad física, ni siquiera estamos hablando de entrenamiento. Entonces, ¿cómo introducir eso en la vida cotidiana? Y bueno, deja el auto un poquito más lejos, caminá 2 cuadras, subí, bajá una escalera, trata de cortar a cada rato. Entonces, cuando uno suma la cantidad de horas entre el desayuno, la jornada laboral, el almuerzo, la jornada laboral, el traslado, llámese en colectivo, en auto, en Uber, en lo que sea, y vos sumás la cantidad de horas, a veces supera las 12 horas de sedentarismo. ¿Sí? O sea, estamos en una sociedad cada vez más sedentaria. Pese a todo el conocimiento que tenemos, estamos en una epidemia de sedentarismo. El trabajo home office hace que hayamos perdido, por ejemplo, el desplazamiento desde la casa al trabajo. Entonces, todo eso que te ibas a tomar la parada del colectivo, que te desplazabas caminando o en bicicleta hasta el trabajo, hoy ya lo haces desde tu casa. Sin ir más lejos, vos das planificaciones a los atletas desde el celular, desde la computadora. Entonces, todo eso ha llevado a que, por más que hagamos las cosas bien como deportistas, muchas veces la cantidad de horas en la misma postura es demasiado alta. Entonces vos pasás de estar 8, 10, 12 horas en una posición isométrica
y tenías pasada de 600, de 800 metros a alta intensidad. Entonces el organismo no entiende nada. ¿Qué le estás pidiendo? Si tuviste todo el tiempo sentado en un organismo completamente inmóvil y de pronto pasás a hacer algo sumamente intenso. ¿Sí? Entonces ahí está la clave, en mejorar los pequeños hábitos que son el entrenamiento invisible en la calidad diaria de movimiento, de comida, bueno, lo que hablábamos recién. Acá hay un punto que me gustaría desarrollar. Hay una frase que yo le robo al libro de Osman Dino, que es: todos somos esclavos de los hábitos, pero es preferible ser esclavo de los buenos hábitos que de los malos hábitos. Y el hábito es una habilidad entrenable. Entonces, si el hábito es una habilidad entrenable, ¿qué hábitos mínimos y necesarios para una vida que es cada vez más sedentaria aportan buenas prácticas o aportan pequeñas pizcas de carga positiva para los chicos? Por ejemplo, yo les insisto que siempre que de cada 50 minutos se tomen 10 minutos para hacer un poco de movilidad, o sea, pequeñas cosas que no requieren grandes esfuerzos, pero sí les cuesta a nivel actitudinal hacerlas a veces. Los tenés que andar persiguiendo por todos lados. Entonces, ¿qué cosas mínimas, sencillas, mínimas necesarias, que hechas en pequeñas dosis aportan un gran beneficio a lo largo del tiempo? En las etapas de la vida donde uno está en pleno crecimiento, como sea un niño, hay que entender que los procesos cognitivos y de desarrollo motor son los más importantes. Entonces, un niño en etapa de desarrollo tiene que explorar todas las variables del movimiento, desde la fuerza, desde la flexibilidad, la coordinación, la velocidad. Entonces es sumamente importante que los niños hagan deporte, que hagan juego, que jueguen, que desarrollen lo que para nosotros era sumamente normal, como es ir a la plaza y estar horas en la plaza, andando en bicicleta, corriendo, saltando, trepando. Eso cada vez es menos frecuente, por una cuestión de inseguridad, de lejanía de los centros urbanos a los centros deportivos o a los lugares de actividad física. Entonces, la falta de tiempo de los padres, eso hace que el enriquecimiento motriz sea cada vez más chico. Y cuando empiezan a hacer un deporte, generalmente se introducen a un monodeporte y encima buscan un alto rendimiento a edades tempranas sin patrones previos en un solo deporte. Y eso es un error. Digamos, hay que primero lograr el enriquecimiento neuronal, coordinativo, motriz en deportes en conjunto primero para aprender esto de la sociabilidad, de las reglas, de el ganar y el perder, que no siempre dependen de una sola persona, ¿no? Lo que conlleva estar socialmente adaptado a un equipo, a un deporte, donde vos podés hacer todo bien y el equipo pierde, pero te das cuenta que no todo depende de vos, ¿no? Y que si todos hacemos la mayor cantidad de movimientos o de gestos con buena calidad, el equipo puede ganar. Y todo eso es desarrollo cognitivo y motor. Recién después de ahí se puede buscar rendimiento en una persona que tiene habilidades superiores a las del resto. Uno dice, bueno, este niño que está jugando en dos categorías a las de su edad puede tener más capacidad de entrenar a un nivel superior, ¿sí? Pero yo ya veo niños de 12, 13, 14 años con burnout por estar entrenando a alta intensidad en natación, por ejemplo, donde están todo el tiempo con la cabeza bajo el agua, donde todo depende de los tiempos, del cronómetro, y todo depende de él, ¿sí? Entonces ese niño por ahí se está perdiendo de otras capacidades, se está perdiendo del deporte en conjunto, se está perdiendo de saber lo que es el saltar, el trepar, el empujar, y solamente está en un solo medio, como puede ser el medio acuático. Entonces, yo creo que esa es, socialmente podría ser el puntapié para introducir una salud en lo que conlleva salud. Antes el concepto de salud era la ausencia de enfermedad. Y hay mucho más entre no tener enfermedad y estar sano, ¿sí?
muchas personas no tienen aparentemente una enfermedad y están lejos de estar sanos. Entonces, el concepto de salud es mucho más grande. Y yo creo que desde niños y desde esa estructura del movimiento se puede enriquecer mucho. Entonces, la persona, a medida que vaya llegando a edades de desarrollo adolescente o adulto, va a comprender un montón de cosas que hoy el adulto no comprende. Básicamente educación física. Que los profesores de educación física den educación física. Educación física, ¿no? Pero es educación, no es, El bueno, concepto ahora de van a jugar educación. todas, claro. Educación física, entrenar y entender el cuerpo. Que no es, bueno, hacerme una pirámide humana, hacerme una coreografía de Shakira o hacerme el baile de fin de año, el baile de la primavera, es educación física. A mí muchas veces me dicen los pacientes, pero esto lo tendríamos que haber aprendido de niños, cosas que hacemos en el consultorio, ¿no? Gesto. De hecho, yo hice una formación que es de República Checa, que es Dynamic Neuromuscular Stabilization, DNS, y es los movimientos del bebé, el desarrollo neuromotor aplicado al entrenamiento del adulto. Y vos ahí entendés cómo de grandes deberíamos haber mantenido ciertas capacidades con las que nacimos completamente desde el momento cero y que fuimos perdiendo simplemente por dejar de entrenarlas. El rolido, el gateo, el levantamiento desde el piso hacia digamos, una sentadilla, una estocada y la bipedestación, la Sí, sí, la flexibilidad, el percepción, llevarte la una pieza. capacidad de disociar. Totalmente Exactamente. perdida. Exactamente. Entonces, cuando practicamos esos movimientos, que cuando vos los ves decís, che, pero esto alguna vez en la vida lo hice, no es que yo te estoy enseñando a levantar 200 kilos en una barra arriba de la cabeza, no, estamos hablando de patrones básicos de movimiento, con los cuales nacimos y sin que nadie nos diga, nos pusimos en cuatro patitas y empezamos a gatear. Son completamente normales y que venimos chipeados ya con eso. Entonces, hay veces que tenemos que recuperar la base y en base a eso empezar a construir después las capacidades de las que hablábamos, ¿no? Donde el deporte está en la punta de la pirámide y debajo tenés las cualidades, como pueden ser la potencia, la velocidad, la resistencia, pero en la base tenés la estructura, ¿no? La fuerza, la estabilidad, la coordinación, el descanso, la alimentación, toda la estructura que hace que le puedas meter carga arriba. Y O sea que generalmente yo veo una pirámide invertida. en resumidas cuentas, voy a usar un término muy técnico, pero creo que se va a entender. Nunca cortar con la que sería la alfabetización motriz. Sí, exactamente. Bien. Eso durante toda la vida es aprender. Y así como sucede con la alfabetización, vos no vas a salir hablando o escribiendo una frase el primer día de Arduino, de primaria, donde te enseñaron el abecedario. Ni siquiera te enseñaron el abecedario en el mismo día, que sería algo, es demasiada información. Fuiste aprendiendo por partes, por bloque el abecedario. Y en el desarrollo motor sucede lo mismo. Si yo intento en una hora meterle un montón de información, va a ser esto de la infoxicación de la que hablábamos, un montón de información que te abruma y de eso vos pudiste filtrar el 1%. Entonces, así como se estructura la alfabetización en el niño, hay que también introducir de forma sistemática el contenido educativo del movimiento o del entrenamiento. Que muchas veces, a veces como entrenador o como kinesiólogo, uno puede decir, che, pero si esto te lo expliqué. Y bueno, pero puede haber sido que esa explicación no estaba dosificada, que fue demasiada información de la cual el paciente, por la forma en la que usamos para hablar, la rapidez, la intención, el tono, el volumen, haya hecho que esa persona, de la información que nosotros brindamos, haya filtrado el 5%, el 1%. Y hay que ir introduciendo de forma progresiva la información. Es un proceso. Y yo le digo, mira, imagínate que vos vas a aprender hoy a hablar chino. Olvídate que vas a salir diciendo, hola, me llamo Rafael, yo soy kinesiólogo en chino. O sea, como mucho vas a entender dos o tres palabras.
De ahí a armar una frase y de hablar fluido, es práctica, 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 estudio y práctica, estudio. Y lo mismo sucede con la construcción del movimiento del entrenamiento. Vos sabés que en el ciclo, yo estoy usando este libro para armar el ciclo de psicología este año, ¿sí? En el capítulo 3, cuando lo desarrollé, a mí me sorprendió mucho el concepto de feedback por objetivos. ¿Qué era el feedback por objetivos? Básicamente, si vos vas a enseñar el patrón de marcha o vas a tratar de corregir un patrón de marcha, tratar de desarmar ese patrón en sus partes más simples y dar un solo feedback o una sola indicación que la persona, por ejemplo, cuando aterrices, que esto se usa mucho acá, cuando aterrices, tenés que tratar de absorber la energía de tal forma que no producís ruido. No caes rígido, sino que tus músculos absorben el impacto. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que está bien? Cuando no generas ruido, cuando no haces ruido. Una indicación simple, sencilla, básica. Pero creo que por ahí va la historia. Aprender a construir las sesiones y aprender a construir el proceso de aprendizaje o esta periodización del aprendizaje o de enseñanza de habilidades intelectuales o motrices, con pequeños feedback que la persona se tenga que enfocar en pequeñas cosas que después va haciendo a la suma del todo. Obviamente que hay movimientos que son más generales y no se pueden partir, y hay movimientos que son más analíticos y se pueden partir. Pero este concepto, cuando yo lo hablo con otros entrenadores, con otros chicos que están iniciando, es como, no está. El concepto de desarmar el movimiento y enseñarlo en algunas partes, y a veces en el todo, y a veces en algunas partes, y aprender a hacer pasitos para atrás para poder volver a hacer pasos para adelante, para poder hacer una adquisición. Y entender que esos procesos son como ciclos de 3 meses. 3 meses, tres Yo meses, 3 meses, 3 meses. a veces veo en las rehabilitaciones particularmente patrones demasiado complejos, donde la persona ni siquiera entiende qué está haciendo. Está entrenando arriba de un bozo que es inestable, con una bandita elástica en la rodilla y falta de que le pongan una pesa en la mano y a veces una manzana en la boca. Entonces, y encima le dicen, bueno, ahora yo te voy a sumar y vos me vas a decir al mismo tiempo cuánto es tanto más tanto. Empiezan a hacer, ¿viste? Una complejidad del ejercicio donde la persona ni siquiera entiende qué está haciendo. Entonces, en eso hay que desandar y hay que volver a lo básico, a patrones muy básicos del movimiento, donde la orden sea sencilla. Tenés que llegar del punto A al punto B. ¿Y cómo lo hago? Fíjate, del punto A al punto B. Después, ahora vas a hacer lo mismo, pero lo vas a hacer en puntita de pie. Del punto A al punto B. Bueno, ahora lo vas a hacer, pero en una sola pierna, del punto A al punto B. Entonces, vos sobre la base podés ir complejizando progresivamente el patrón. Pero si nosotros le introducimos demasiada información a la persona donde ni siquiera está entendiendo y está controlando o quiere controlar demasiadas variables en simultáneo, colapsa. No, no, Eh, aparte generar la predisposición en la persona a aprender, porque muchas veces la persona está tan ofuscada o negada que por más indicaciones pedagógicas que vos utilices, esa persona no tiene ganas porque está desmotivada, porque no interpreta, porque... Entonces, a veces el proceso de motivación, en mi experiencia personal, te puede llegar 3, 4, hasta 5 semanas hasta que la persona comienza a interpretar y entender el para qué. No es y tan todo sencillo. depende de cuánto tiempo se haya estructurado el conocimiento previo, porque enseñar algo nuevo es muy fácil. El desenseñar algo mal aprendido y sobre ese patrón construir un patrón nuevo es mucho más difícil. Sí, sí, Entonces, sí. es mucho más fácil que yo te enseñe a hablar chino a que yo te quiera corregir el patrón de tonada cordobesa, por ejemplo. Por eso Totalmente. muchos, por eso muchos santiagueños que todavía están en cualquier parte del mundo y hablan en inglés, y cuando vuelvas a hablar en castellano, hablan en santiagueño. Entonces, el aprender inglés, chino, francés es fácil porque lo estructurás desde cero, así como el movimiento. Si vos tenés que enseñar un movimiento nuevo, es fácil. Ahora, si tenés que desaprender un movimiento mal aprendido o algo que se ha creado un vicio postural o un vicio dinámico,
hay que primero desestructurar, borrar ciertos patrones y volver a construir uno nuevo. Y lleva un poco más de tiempo. Se puede, como cualquier hábito, pero lleva un poquito más de tiempo. Por eso Muy bien. también no funcionan las estructuras de 10 sesiones de kinesiología y fisioterapia. Vos imaginate qué podés aprender en 10 días, seguidos. O sea, ¿me entendés? Entonces, y encima lo repetís todos los días durante 10 días seguidos. Los cambios a nivel metabólico y a nivel de conocimiento van a ser mucho más largos, los procesos van a ser mucho más largos que 10 sesiones. Muy bien. Como para cerrar, como para poder darle entidad a todo lo que estuvimos charlando en esta hora de trabajo y haciendo una línea de tiempo, nosotros tenemos que tratar como de invertir el reloj de arena, ¿sí? Pasar de ser reactivos, ¿sí? A pasar a ser preventivos, en el sentido de que nosotros tenemos que generar procesos de educación motrices, intelectuales y sociales y la interacción entre distintos profesionales que permitan que el proceso de entrenamiento de la persona y el proceso de adquisición de nuevas habilidades lo pueda transitar de una forma progresiva y que se vayan produciendo cambios positivos. Puede haber algunos puntos que te hagan hacer 2 o 3 pasitos para atrás, pero todo lo que nosotros realicemos se conlleve en un proceso de mejora continua, ¿sí? De mejora continua y aprendiendo a leer ciertos patrones que se pueden llegar a dar y automáticamente cambiar un sistema o cambiar un plan de trabajo si hace falta en función de que la persona pueda mantenerse dentro de la actividad y en función de poder cumplir sus objetivos, ya sean deportivos o de objetivos de salud. ¿Lo resumí más o menos bien? ¿Venía por ahí la historia? Está perfecto, Ale, y comparto 100%. A veces el proceso que imagina la persona entre un objetivo y el punto de partida, imagina, hoy estoy acá y quiero llegar acá arriba. Imagina una línea exponencial de forma directa. Y eso en la práctica no ocurre. Es un serrucho de subidas y bajadas donde al medio a veces hay baches, hay parates, hay procesos donde por ahí por algún motivo no se pudo entrenar, y siempre vas a ir aumentando de forma progresiva, pero nunca es lineal, siempre es un sub y baja, y en el baja, cuando baja, hay que entender por qué está bajo, y hay que naturalizar que el rendimiento de ese día esté bajo, y no pedirle al cuerpo más de lo que pide, y cuando está alto, entrenar en el alto, y saber regularlo para que sea encadenado con el estímulo que sigue y el estímulo que sigue, y sin perder de objetivo lo que uno se había planteado desde entrada. Entonces, es como decirte, bueno, yo voy a ir nadando hasta la boya, y en el medio puede ser que te agarre una ola, que de pronto pierdas un poco el rumbo, pero siempre tenés que levantar la cabeza y ver la boya. Entonces, en ese proceso no va a ser lineal y no va a ser como en una pileta, va a ser completamente distinto, es aguas abiertas. Y en el entrenamiento y en la vida pasa lo mismo. Entonces, si uno es consciente de que de eso sube y baja y simplemente no le pide al cuerpo más de lo que el cuerpo en ese momento está apto para dar, las lesiones son mucho menos probables, ¿sí? Incluso, por ejemplo, Garmin te dice, ¿cuán duro has sentido el entrenamiento de hoy? Del 1 al 10, fácil, difícil, muy difícil, extremadamente difícil. Y después te pregunta, ¿cómo te has sentido en el entrenamiento de hoy? Bien, mal, muy, muy mal, o bien, muy bien, excelente, sumamente fuerte. Por ahí se conjuga de que el entrenamiento lo sentiste sumamente difícil, pero las sensaciones fueron sumamente buenas. Me sentí muy, muy fuerte. O puede ser que lo sentiste muy difícil, pero te sentiste muy mal, o puede ser que vos lo sentiste muy fácil, pero te sentiste extremadamente débil. ¿Sí? Para algo están, digamos, esas escalas de sensación, o escala de Borg, o escala de esfuerzo percibido, donde uno tiene que ser honesto con uno mismo y entender cómo identifica la carga y cómo está hoy uno para afrontar esa carga.
Entonces, cuando uno empieza a ser honesto con uno mismo y más allá de una planificación, empieza a seguir las sensaciones, las lesiones ocurren mucho menos frecuentes. Y ser Yo capaces por agrego, ahí de jugar las cartas, de decir, che, hoy tenía pasada, pero la verdad que tuve un día pesadísimo, me siento mal, no dormí bien, hoy más vale voy a cambiar esta sesión y voy a hacer una sesión suave y esta pasada la meto mañana con más horas de descanso. ¿Sí? yo Saber agregaría jugar, como digo yo, el comodín. a todo lo que dijiste agregaría algo, que las mesetas no siempre significan estancamiento. Claro, Yo claro. agregaría, eso es muy común cuando uno estudia patrón de carga. Cuando uno ve patrones de carga, ve de golpe que el tiempo, generalmente un patrón normal, una persona va mejorando 1 o 2 segundos por semana cuando va corriendo a nivel umbral o en una zona 3, vos ves viendo, naturalmente va mejorando 1 o 2 segundos, generalmente 1 segundo, o mejora 3 o 4 watts cada 15 días en la bici, o sea, lo vas viendo. Cuando llegas a una meseta, a veces no siempre una meseta implica que tengas que apretar más fuerte o que no está, o que te estancaste, sino simplemente implica que el cuerpo necesita más tiempo para procesar lo que está pasando. Tal cual. Y en ese procesamiento es donde uno, si no es honesto y simplemente te basás en los números que tenías que lograr y no respetaste esa meseta, es donde entras a pedir más de lo que sos capaz de dar, donde la demanda supera la capacidad. La capacidad de ese día era tanto y la demanda fue superior a la capacidad. Y ahí aparece la lesión. Digamos. A veces o no llega a ser una lesión, pero es una demanda que va a demorar, en vez de 24, 48 horas. Pero vos estructuraste una sesión para que a las 24 horas tenga otro estímulo, o a tantas horas tenga otro estímulo. Entonces, cuando vos no respetaste la carga y el objetivo del día, empezás a entrar en un déficit, como digo yo, de la tarjeta de crédito, donde estás gastando más de lo que tenés. ¿Sí? Y no se va a ver ese día, se va a ver por ahí a lo largo de un mes. Entonces, entender cuánto tenés para dar hoy y siempre guardarte un poquitito y un poquitito y un poquitito va a hacer que sea mucho más lineal y evitar un poco más esas mesetas. Y si tenés la meseta, saber que no pasa nada. Bueno, ¿te parece hoy si cerramos esta primera charla de hoy con dos conceptos claves que vos dijiste? Aprender a demandar lo que la capacidad da, te lo cambié un poco, pero era el ¿Sí? concepto, y la honestidad con uno mismo. Creo que está bueno, está bueno. Son dos puntos muy importantes de esto. Ser honesto con uno y en el proceso en el que uno está, en el proceso de la vida en el que uno está, yo particularmente veo personas que tienen una lesión en un momento bisagra. Y si la persona se enfoca solamente en la lesión y no en el momento bisagra, pierde el foco de por qué se lesionó. Un momento bisagra puede ser el pasar de estudiar a trabajar, el de cambio de trabajo, el de cambio de hábito, el de cambio de vida, el de mudanza, el Separarme, de el de separarme en el separarte, adulto es muy ¿sí? normal. Sí, sí, sí. El tener tiempo libre porque se separó y empezar a entrenar el doble, el triple de lo que hacía antes. Entonces, entender en el momento bisagra y ser honesto con eso y darle el proceso psicológico que eso demanda, que son determinadas etapas de superación, ahí va a estar la clave. Porque si no, nos vamos a enfocar en el tendón, en la resonancia, en el ejercicio excéntrico y no vamos a estar viendo el panorama más grande, digamos, hay que sacarle zoom. Ok. Bueno, chicos, señoras y señores, con ustedes Rafael Rocha. ¿Dónde te pueden encontrar, Rafa? En las redes como Rafa Rocha y también Roche Medicina Deportiva, que es el Instagram del consultorio. Y si necesitan otro contacto, mail lic.rocherrafael@gmail. ¿El consultorio dónde lo tenés? En barrio General Paz, en la calle Güemes 383, a una cuadrita del San Pedro del Salvador. Perfecto. Bueno, señoras y señores, con ustedes me parece que la charla ha salido de lujo.
lo vamos a seguir molestando al Rafa porque tenemos que hablar sobre lesiones, tenemos que hablar sobre patrones de movimiento, tenemos que hablar sobre recuperación, tenemos que hablar sobre pequeños truquitos para los que son los calentamientos y la vuelta a la calma, como habíamos hablado. Así que la mesa de debate está abierta, son todos libres de hacer las preguntas que quieran hacer, que calculo que lo que no sabemos preguntaremos y trataremos de responder. Gracias, Ale, por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar en contacto con vos y con todos los entrenadores con los que tengo contacto, porque uno siempre aprende, uno tiene que estar abierto a aprender y a poder sumar experiencia desde lo que uno sabe y dejarse nutrir, y sobre todo por las preguntas de las personas que estén viendo esto, porque en base a eso podemos poder estructurar mejor las charlas e irle sacando más el jugo. Somos muy fanáticos, muy apasionados de lo que hacemos y por ahí nos vamos por las ramas, así que estaría bueno brindarle información que la gente también demanda. Bien. Bueno, Rafa, te agradezco un montón tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Gracias, Ale. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.